eskerrik asko, lehenik eta behin, hemen gaude gaur, Laboral Kutxa Surfing Festivaleko 8. edizioa oraingo arratsaldean estreinatuko dugu, baina horretik ikusentzunezko jardunaldi oso berezia gauzatu dugu. Goizean goiz, lehenengo bloke batean, Inigo Garmendia eta Manu Galarraga izan ditugu gurekin, eta orain pasatuko gara esan dugunez bloke bira, bigarren blokera, jardunaldi honen bigarren blokera, Iker Elorrieta eta Claudia Casado. Decía que, bueno, muchas gracias a todas las que habéis estado aquí desde primera hora de la mañana. Bienvenidas a las personas que se habéis unido, sobre todo en streaming, a este segundo bloque el día de hoy, que tenemos la suerte de contar con Iker Elorrieta, que es director y filmmaker, y Claudia Casado, que es también filmmaker. Hemos visto en el primer bloque, digamos que un poco pues, las ayudas, las facilidades que podemos encontrarnos a la hora de arrancar un proyecto en la industria audiovisual, y ahora vamos a ver un poco la industria audiovisual desde dentro, ¿no? Vamos a empezar, Iker, Bueno, hola, quería dar las gracias sobre todo al festival, a Íñigo y a Manu por informarnos de cómo funciona todo este tema de las ayudas y las subvenciones y sobre todo el tema fiscal también, que es algo muy interesante. Y bueno, a mí me han comentado desde el festival que van a hablar un poco de mi trayectoria, ¿no? Y soy realizador, bueno, me dedico a la realización audiovisual desde hace unos 20 años o así. He pasado por bastantes sectores y he pasado por puestos técnicos y el año 2021 lancé mi primer largometraje de ficción, un proyecto bastante artesanal y pequeño que ha tenido una distribución por festivales, estoy bastante contento con ella. Y os voy a contar un poco desde que empecé hasta cuando saqué mi primer proyecto, pues el recorrido que he tenido. Es hablar un poco de mi libro, ¿no? Que no es muy cómodo. Prefiero hablar de los proyectos en sí, entonces voy a pasar lo más rápido posible, proyecto por proyecto, me podéis hacer preguntas, hablo de la experiencia en cada uno de ellos y de los sectores en los que he estado, los puestos que he cubierto en la industria audiovisual. Bueno, la idea es que como estamos aquí en este Sormen Hub, que es un espacio súper chulo, pero a la vez también muy recogido, podáis intervenir en cualquier momento de la presentación, ¿no? Yo haré lo mismo. Sí. Bueno, mis comienzos son con el mundo del surf. Yo surfeo desde muy joven, desde muy pequeño, entonces mis comienzos son con el tema de los vídeos de surf que empecé hace 20 años. El otro día rescaté y hice estas fotos al primer VHS que hice y las copias en Betacam de los 3 primeros proyectos que hicimos de surf. ¿Tú también hacías eso de poner el vídeo y la música aparte para bueno, yo llegaba a montar en VHS, sí, con un vídeo. Lo primero que hacíamos era con un vídeo, no teníamos moviola, pero con un VHS, soy de otra época. Y este es los 2 pósters de mi primera película, que se estrenó internacionalmente en el Festival de Estonia, el Black Night Film Festival. Fue la única película española en la sección de óperas primas de nuevos realizadores. Y después, bueno, he estado también en el Cine Mira, en el Festival de San Sebastián, y el año pasado he estado viajando por bastantes festivales en Italia, París, Bulgaria. Bueno, estalló la guerra y la seleccionaron en Moscú también, y fue una pena porque es un festival muy importante y con mucha trayectoria. Y bueno, en septiembre se estrenó en cines, en salas de cine, en muy poquitas, porque el proyecto es muy pequeño, como os decía. Y bueno, ahora está en compañías aéreas y acabará en una plataforma. negociaciones con las plataformas. Ya es una cosa la distribuidora y nos encargan de distribuidora. Entonces, bueno, voy a remontarme a un montón de años atrás, cuáles son como mis referentes, películas que para mí han sido en mi infancia como muy importantes y me marcaron y me hicieron descubrir pues mi amor por el cine y por contar historias, ¿no? Que al final es lo que yo creo que nos mueve a muchos de las personas que nos dedicamos a esto. No sé si conocéis algunas, son bastante míticas, pero bueno, hay grandes joyas aquí. Pero hubo una cuando yo era muy pequeño, yo como surfeo desde pequeño, que a mí me marcó un montón. Y fue esta película que se llama Gran Miércoles, y yo recuerdo que mi tío me la ponía, bueno, estoy en plan hablo cebolleta,
me la ponía en su casa, porque mis tíos son de Vitoria y íbamos a su casa como todos los domingos y me la ponía en bucle todos los domingos cuando era pequeño. Y me marcó mucho porque me gustaba muchísimo el surf y sobre todo porque me di cuenta que las películas contaban historias, hablaban de temáticas y me di cuenta que era una historia de amistad de unos amigos, ¿no? de ese crecimiento de unos amigos cuando pasan a la edad adulta. Y años más tarde me di cuenta que la famosa foto de Greg Knoll, que muchos conocéis, se fue modificada para hacer el póster, porque es el que está en medio de la imagen es Greg Knoll, que es una foto mítica en Pipeline, pero le añadieron dos siluetas de dos amigos porque precisamente era una historia de amistad. Bueno, yo como os decía, surfé desde muy pequeño, viajé desde adolescente y en un momento que tenía una lesión y tenía unos sponsors que me patrocinaban. Como yo había estudiado marketing, empecé a trabajar como surfista. Sí, pero esto era con 18 años. Entonces estas marcas que me patrocinaban me ofrecieron trabajar en marketing con ellos. Tengo una lesión, me pasa esto y con mi primer sueldo me compro una cámara de vídeo, que es lo que siempre había querido. Entonces empiezo todo lo que hacemos en marketing, lo empiezo a grabar y me dedico a los eventos que hacemos, pues a grabarlos, a grabar a deportistas, porque me encargaba de los equipos de surf y de skate y empiezo a grabar todo y aprender a utilizar una cámara. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Entre el 2002 y el 2005 hago estos vídeos comerciales, que son DVDs, la primera fue una VHS, y tiene una distribución con editoriales de surf europeas. Por ejemplo, el perfil era con Surfer Rule, que salía a kioscos en aquella época, entonces era un retractilado que iba el DVD en la misma revista y tenía una distribución por todos los kioscos de España. He traído algunos trocitos, pero no creo tampoco sea muy interesante. Hacíamos como perfiles de Bonito Bizarreta, que Pacero, habían bastantes surfistas conocidos de hoy en día. Y bueno, voy a tirar un poco para adelante. Bueno, estas son cositas que capturamos. No os voy a poner todos los vídeos porque creo que es mejor avanzar más rápido y llegar hasta la peli. También en el verano del 2005 hicimos este programa para ETV con Ana Urrutia y su Andrés. Entonces, bueno, el proyecto tuvo bastante audiencia y funcionó bien, lo que pasa que, bueno, había que buscar financiación privada para sacarlo adelante y finalmente yo no pude aguantar y después de ese verano me ofrecieron un puesto de trabajo en Galicia, en una productora que es de Filmas Animation, que tenían una sede en Santiago de Compostela y me fui a trabajar allí. No sé si algunos os acordaréis de esto, pero era una entradilla que teníamos en el programa que durante ese verano funcionó muy bien. Nos comienzas un poco tenemos una cultura y un deporte súper rico en este territorio, vamos a... Sí, cubríamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Surfing Euskadi. Si estáis de vacaciones y aún no tenéis ningún plan, no os perdáis las proposiciones que tenemos preparadas para hoy. Bueno, entonces lo que hacíamos era cubrir los eventos que había aquí, que en aquella época también había muchísimos. Cubríamos la parte local y luego la parte internacional nos llegaba material de la ASP y hacíamos pequeñas piezas también dentro del programa que cubrían la parte internacional. Y entonces, estas son las últimas imágenes de agua que grabo en Mundaka en noviembre, que las encontré el otro día, porque empecé a meter cosas como el PowerPoint y que me hizo bastante ilusión, porque nunca se enseñan en ningún sitio. Porque yo era el realizador del programa, pero claro, hacíamos muchas cosas, éramos 3 socios, y estábamos con su héroe y con Anita también, y la parte de agua me tocaba a mí. Entonces, otra cosa que también he desarrollado con los años también el rodar en el agua. Y ya que estamos en un festival de surf, pues os pongo algunas imágenes del 2005 en el agua. Pues os traigo la...
tan afín a nuestro medio, que estamos muy acostumbrados, ¿no? Al surf, a los filmmakers que se meten dentro del agua, pero seguramente fuera de aquí la gente ve imágenes de mar y alucina, dice cómo se ha grabado esto, ¿no? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues es una maravilla, se hemos tenido ahora que tenemos acá, que vamos a contar, que no se haya contado ya de esto. Venía David, que tenemos La pelea que en el 2005 también había gente. Laca fue prueba ASP en su momento, Sí. pero casi no se probó. En aquella época incluíamos aquel evento también. Subirlo ahí. Bueno, vamos hacia adelante. Entonces, justo a finales del 2005 me voy a trabajar a Filmax y cambio completamente de sector. Wow. Y voy a trabajar en postproducción en principio estas dos películas. Nocturna, que le tengo un cariño muy especial porque fue la primera, y Don Quijote. Nocturna fue Goya en 2007, mejor película de animación. Y me voy a trabajar con un equipo, bueno, tengo que estudiar bastante rápidamente efectos digitales por ordenador. Y venía a trabajar también de hacer montaje para esos programas, entonces me va bastante bien. Y me voy a trabajar con un equipo de artistas maravillosos a Filmax que me enseñan muchísimo, sobre todo la parte visual. Estoy ahí trabajando con 3 o 4 años. Lo que hacía básicamente dentro del equipo, éramos más gente, éramos como 90 en la empresa. Pues aquí es una pequeña parte, creo que es el departamento de iluminación, el de texturas y el de postproducción. Lo que hacíamos aquí básicamente es los departamentos mandaban los pases de iluminación, sombras, etc. a mi departamento y yo tenía que ajustar todas esas cosas, ¿no? Al final era una fase previa a que la película se mandase a Italia y hiciesen el ajuste final. Y era como, he traído algunas capturas de la pantalla, para explicar un poquito. Tenías que separar, por ejemplo, los personajes, tenías que separar las sombras, los pases de luz y la intensidad de luz e ir ajustando. Esas son la oclusión, por ejemplo, de los personajes. A ver, que estaba como pasado bastante rápida. ¿Veis cómo se ajusta la silla, la sombra del personaje en la silla? Ese tipo de cosas. Este plano, por ejemplo, había que convertirlo en noche. Y ahí eso es un pase, por ejemplo, de luz de una ventana y hay que ajustar la intensidad de esa luz. O sea, era un trabajo que estaba muy relacionado también con la fotografía. Entonces, todos los artistas que hay en el departamento de iluminación te enseñan mucho. Vale, tú eres un operador de cámara, estás acostumbrado a trabajar con la imagen, pero esto ya era como ajustar las cosas a un nivel. Mucha edición, o sea, mucha edición. Sí, todo ordenador, todo se hacía por ordenador. Todo ordenador. Pero fíjate, por ejemplo, el ajuste de pasar de día a pasar la noche, ¿no? Sí, sí. Era un trabajo muy mecánico, muchas horas de ordenador, para luego de repente pues, hacer un plano que duraba, pues eso, dura 2 segundos. O sea que al final los proyectos se alargaban mucho, requerían muchísimo tiempo y eran proyectos de 3 años de trabajo de equipos de 90 personas. Esta es Nocturna, que es la otra que os enseñaba, es Don Quijote, que es 3D. Esto era 2D, la animación 2D, pero con cosas en 3D como son los luminosos y todas las luces que tienen estos personajillos. Y las colas de los gatos también en 3D, que era una cosa muy mecánica, ajustar. Este es el tráiler de la peli. Yo le tengo mucho cariño y os lo voy a poner. Es una peli muy bonita. Nunca estás solo por la noche, porque tu estrella está contigo, protegiéndote de la oscuridad. ¿Qué tienes tú que ver con las estrellas? Deberías estar durmiendo. Está muy oscuro, pero no tengo miedo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo dices que falta? ¡Mi estrella! ¿No vamos a hacer nada? Pues agárrate bien.
Somos un buen equipo. Ya estamos. La sede central de Nocturna. ¡Venga, chicos! ¡Vamos a ponerle un poco de ritmo a la noche! Y entonces, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quién te ha dejado entrar? Perdonen, ¿podrían decirme dónde puedo encontrar a Moca? Vaya. Se trata de las estrellas. ¿Estrellas? ¿Recuerdas haberte despertado sin el pelo revuelto o no haber oído el suelo crujir durante la noche? Puedes agradecérselo a ellos, los leales, abnegados trabajadores de la noche. Pero solo tiene que mirar al cielo y lo verá. Alguien tendrá que decírselo al maestro de estrellas. Tú eres el único capaz de salvar a Nocturna. No se comete Rayfield, ¿de verdad quiere que haga eso? Has llegado. Punto de que lo hagas. ¡Cuidado! ¡Esta vez tus todas! ¿Qué pasa aquí? ¡Maravilloso! Está oscureciendo mucho. Cuando haya apagado la última luz, será el fin de Nocturna. Hay que detenerla. ¿Eres una estrella? No debes tener miedo. Los que te quieren nunca te abandonan. Incluso si ya no está. Bueno, esto se hace entre muchísima gente, artistazos de primer nivel, y tú eres un pequeño eslabón dentro de una producción así. Aportas un pequeño granito de arena. Y nada. Luego después, cuando acabaron esas producciones, me seguí quedando, tenía un departamento de televisión dentro de la productora. Y me quedé montando documentales. Bueno, empecé montando Lumer Fumer, un documental sobre los incendios en Galicia, que era para la televisión de Galicia. Luego hubo una serie de docu-show de 15 capítulos en las que ya también operé la cámara de agua, pues enterándome que hacía surf y todas esas cosas. Entonces me empezaron a meter un poquito, a confiar un poquito más en mí, ¿no? Porque al final, trabajar en una producción grande, lo difícil también en esta industria es que confíen en ti, en cualquier puesto de trabajo. Y luego hice unos días de reparto con Jorge Codina, que es un realizador gallego bastante conocido. Lo realizamos ya entre los dos. Así que ya realicé con él, dirigimos el documental, hice también la cámara del documental. Y hay un momento en el que estás también bastante, está pasando eso, pero a la vez estás como demasiado tiempo en un estudio montando y te pica un poco la parte de trabajar en el campo, ¿no? Que es lo que siempre me ha gustado, trabajo de campo. Y llama a mi puerta Nike porque iba a entrar en el mundo del surf. Entonces, el proyecto era crear unos equipos de surf, bueno, deportes de deslizamiento, estaba el surf, el snowboard, y creé un equipo, era de la parte Iberia, era Nike Iberia, era España-Portugal. Entonces creo un equipo de chavales jóvenes, 3 en un principio, y me daban la oportunidad de... surfistas. Surfistas, es Borja Gote, que muchos lo conocéis, Héctor Menéndez, que es asturiano pero canario, y Luis Seire, que vivía en Portugal pero era inglés. Entonces, primero formo este equipo y me da la oportunidad de desarrollar un proyecto audiovisual. Entonces se me ocurre hacer un documental que se llama One Way, que es llevar a 3 adolescentes en mitad del invierno a Nueva York a coger olas. Y nos cae una nevada del copón. Y hicimos este proyecto que Nike lo hizo una distribución por retail, por las tiendas de toda España, y lo di con 25.000 copias. Y se hizo en formato One Way, se llamó. En formato físico, era un libro y un documental de 40 minutos. Y algunas fotos de lo que es el libro, ¿no? Es la búsqueda de olas de estos chicos por Nueva York.
ya... Después de estudiar en Barcelona, empecé a ver el mundo de la publicidad. Trabajo realizando publicidad para estas marcas. La mayoría... Bueno, hay mucho trabajo, hay trabajo de publicidad para televisión, hay mucho trabajo de campañas digitales y corporativo también. Está todo ahí como mezclado. Y le dedico pues, 6 años probablemente a hacer todo esto. Con la productora con sede fiscal en Vizcaya, pero estaba mucho en Madrid y es donde más tiempo estaba. Y Aritz me viene también con este proyecto en esta época, con Aritz, que hago el capítulo 1 y 3. No sé si tú también hiciste alguno, puede ser, ¿no? Y ¿qué más? Y luego me voy a Pakistán. Uno de esos clientes... ¿Otra vez? Bueno, una fundación que hay en Vizcaya que hace labores de género y educación en el norte de Pakistán. Me planteé hacer un proyecto muy pequeñito de 7 minutos ahí. Les digo, bueno, o sea, si me hubiera hasta allí... 7 minutos... Igual o más, pero no había presupuesto. Ya. Entonces decidimos desde la productora pues, lanzar un proyecto más ambicioso y hacer una pieza de 24 minutos y tener nosotros que ser los productores de la pieza. Y es bueno, este es mi equipo, que es muy guay. Eran increíbles. O sea, Vas solo ahí. voy con Gaisca, que era el sonidista. Que De arriba, ¿no? En la izquierda, sí. Está camuflado. Y bueno, 1000 batallas, ¿eh? O sea, para hacer esto, el documental se llama I Forgot Myself Somewhere y bueno, es un proyecto sobre la educación de la mujer en Pakistán. Y os podéis imaginar que vayamos... ¿En qué año? Esto fue en el 2016. Lo difícil que puede ser, ¿no? Que llegues allí, porque la intención siempre... Bueno, antes que hablábamos del tiempo, el tiempo que le dedicas a cada proyecto, el tiempo que puedes dedicarle a grabar un proyecto documental es clave. Y la idea siempre fue de dejarme una semana con una familia allí para que pueda rodar su día a día, su cotidianidad. Y imposible. Fue imposible porque hay unas personas que controlan allí todo y que no tienen interés en que tú retrates. Exactamente como... lo que está pasando ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se hace lo que se puede, se hace la pieza de 24 minutos y en algunos festivales ganamos algunos premios y gustan algunos festivales. Y tiene su pequeño recorrido. Al final también se emitió en México, en Canal 4, y hasta un circuito de festivales. Este es el tráiler, que no sé si queréis lo pongo o tiro para adelante. Es un teaser. Bueno, el sitio es espectacular, la verdad. Y bueno, como os decía antes, mucha dificultad en pasar tiempo con una familia, con unas mujeres allí. Entonces sí que vas picando un poco de aquí y allá, te van llevando a diferentes sitios, a escuelas, a casas, y no tienes la oportunidad de integrarte en su cotidianidad, que a mí es muy frustrante porque sabes que
lo que quieres conseguir pero no puedes, y tienes este tipo de material en el que tú interactúas bastante con la sociedad. Entonces, el lenguaje del documental va un poco por ahí, ¿no? Hay presencia mía y hay una comunicación con las personas que aparecen durante la cámara. Luego también, yéndote a un sitio tan diferente culturalmente con el nuestro, entiendo que seguramente de todo lo que viste, de repente dices, es que de esto también podría hacer una historia, ¿no? De esto también podría contar otra historia, o sea, realmente sí que es verdad que te dificultan tal vez el tema de integrarte en una rutina total de una semana, pero a la vez tienen muchos estímulos y muchas historias, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, al final la dirección es esa, es tomar una dirección. La dirección de un proyecto audiovisual siempre es acotar y sacrificar cosas. Yo creo que cuanto más acotes y más sacrifiques cosas, más estás atinando un poco, contando una cosa en concreto. Y la dificultad yo creo que va por ahí, ¿no? En la realización. Y es, no, voy a hablar de esto y voy a centrarme en esto. Todo esto que hay por ahí, que también es brutal, más vale que aprenda a separarlo. Yo tengo una pregunta. Vale, estaba siendo contratado, pero ¿autorización y permisos para estos niños todos? Vale. Eso fue por medio de la fundación, hicimos todo y lo gestionamos con ellos. Sí, porque siempre tengo Las dudas en familias relación a todas esto, firman, sí, porque, sí. a ver, siempre mi sueño de vida es hacer este tipo de cosas, literalmente. Entonces, siempre hay niños, siempre. Entonces, y los Esa es la niños autorización de las familias. o sea, va uno Sí. a uno y van firmando uno Sí. a uno. Aquí hay otro proyecto, por ejemplo, que esto fue en Nepal, esto fue un proyecto planteado de otra manera. Yo estaba trabajando, haciendo publi, y este chico, que fue el chico con el que hice el sonido ahí en Pakistán, él se fue de voluntario a Nepal. Entonces me decía, quiero hacer un documental sobre estas inquietudes que tengo. Y dije, yo no me puedo ir seguidos a Nepal. Tengo que trabajar, pero vamos a hacer una cosa y te voy a enseñar, ¿no? Una cámara muy pequeñita, te voy a enseñar cómo manejarla. Él no era de cámara, claro. No. Te voy a enseñar cómo manejarla y vamos a hacer un experimento de cómo también, a mí me interesaba cómo el dispositivo me afectaba. El dispositivo, me refiero al dispositivo de rodaje. Sonido, cámara, cómo podemos reducirlo al mínimo para conseguir la mayor verdad en lo que sucede delante de la cámara. Y ha sido una cosa que creo que durante un montón de años ha estado siempre en mi cabeza y luego podemos hablar de este tema con la película, de cómo la he hecho. Entonces, bueno, Gaisca, y esto viene un poco al tema de la pregunta, Gaisca y Raquel se fueron a Nepal, hablamos por Skype y hicimos este proyecto de esta manera. Y era un proyecto bastante solidario porque es con un niño con una parálisis cerebral que ella es fisioterapeuta y le ayuda a coger más movilidad en las articulaciones, etc. Entonces está todo desde el punto de vista de voluntario de Gaisca y tienen que volver, o sea, lo monto, tienen que volver a Nepal con dinero de un crowdfunding que era para ayudarle al niño y a la familia, que se consiguió, que para eso era el proyecto y en ese sentido salió bien. Y luego, para poder proyectarlo en festivales y en ciertos sitios, hubo que volver y en esta vuelta se firmaron con las familias de todos los niños que aparecían. Wow. Sí. No memory. Esa es la familia No, principal. Hey. Sulama, Susil, de Rambraword. Ayna? ¿Esto? Yeah. Good? Bueno, paso seguramente. En este tiempo también ya, bueno, yo seguía escribiendo mi primera película, la ficción. También Garasi me encargó un proyecto que creo que hasta en el festival hace un año, me suena, hace 2 años o algo así. Sí, hace 2. Sí, y esta relación con el sur. Y bueno, tengo mi primera versión de guión
la película, yo también tengo como muchas dudas con mis primeras versiones, con lo que escribo, porque tú escribes mucho y al final el 90% no sirve, el 90 y pico, pero es que no es cuestión de escribir, no es cuestión de que lo que escribas se pueda firmar y aporte algo y hable de... Entonces, bueno, hago las primeras pruebas. Bueno, estoy en Madrid, conozco al actor, de repente conozco a la persona que puede ser adecuada para hacer el proyecto, que es el actor principal, y empezamos a hacer unas pruebas. Hacemos unas pruebas en Madrid. Intentamos buscar financiación para el proyecto por todos los medios que hemos hablado antes, que bueno, no se consigue por la envergadura del proyecto. Para mí también yo aplico en algunas ayudas y tal, pero bueno, no acaba de estar montado del todo bien probablemente el proyecto. También estás como investigando, o sea, es algo nuevo, por mucho que haya tenido trayectoria, realmente es sacar tu primer largometraje con tus dudas, ¿no? Y ficción. Y ficción, ¿no? Por claro. primera vez. Yo estaba estudiando dirección de actores en Madrid y es cuando le conocí al actor principal. Que yo tenía esta idea en la cabeza, tenía un tratamiento y dije, es que eres la persona. Entonces, contigo voy a seguir escribiendo, voy a montar esta película. No sé si lo vas a decir igual a continuación, pero ¿en qué momento de estar grabando docus y bueno, toda la trayectoria que has tenido en Pool, de repente dices, no, es que voy a hacerlo? O sea, ¿en qué momento llega la idea de quiero escribir un guión y quiero hacer un largometraje? ¿O no? ¿O La idea siempre estaba ahí. siempre? Desde, ¿Ha yo sido creo un sueño? desde, ¿El sueño de...? desde siempre. Desde siempre. Otra cosa es la capacidad que tengo. Porque la dedicación que le tienes que poner es plena. O sea, tienes que vivir, tienes que facturar, tienes que trabajar. Tampoco pasa... A mí me han preguntado, algún director me ha preguntado, pero ¿cuántos cortos? Bueno, también hay algún corto que no he enseñado. Pero he hecho muchos cortos antes de hacer la película. Y no, he estado haciendo publicidad, he estado comiendo. O sea, he estado trabajando. Podría haberme dedicado 5 años o 6 años de mi vida a hacer cortometrajes. Pero no ha sido mi caso. La mayoría de la gente hace eso. Y es una trayectoria. Entonces, bueno, siempre está ahí un poco que quieres sacar tu peli y vas trabajando y vas experimentando y voy haciendo pruebas con el actor. Bueno, entonces, o sea, se puede decir que es un sueño cumplido. Sí. Y se hace de una manera bastante íntima. También una de las cosas que a mí me preocupaba es lo que hablaba antes del dispositivo, la manera de rodar, cómo yo quería hacerlo en mi primera película. ¿Cuáles iban a ser mis herramientas para contar una película? Que sabía que el proyecto tenía una envergadura pequeña. ¿Cómo lo conviertes en un set de rodaje, en algo que pueda aportar algo al proyecto, al lenguaje del proyecto? Entonces acoté muchísimo el dispositivo, o sea, la gente que está enfrente a los actores y en el equipo de producción. Es mínima. mínima. ¿Cuánto es mínima? No había más de 4 personas en el equipo en ningún momento. No hubo más de 4 personas. ¿Los actores excluyendo? No, excluyendo actores, más 2 actores. Pero bueno, heavy, porque muchos rodajes de publi de 4 escenas hay 11. Sí, y más. Sí. Yo he hecho publis con 40 personas. Y bueno, pero entonces dices, ¿qué puede aportar que no tengamos equipo? Pues puede aportar al proyecto flexibilidad. Es importante, entonces las 4 personas que están ahí tienen que entender que hay que ser muy flexible. También siendo 4 la flexibilidad es... O sea, puedes mover un equipo Más fácil. mucho más fácil. Puedes trabajar con luz natural. Hablábamos otro día, ¿verdad?, de eso, de la luz, ¿no? Que se nos va y el tiempo que tenemos. Es que estamos siempre en los rodajes como muy limitados, porque quieres pillar un amanecer, tienes 20 minutos para grabar el plano, cuando sale el sol ya se lió todo y luego al atardecer lo mismo, o porque la luz es muy dura. Pues imagínate una escena en la que no tiene, es luz natural y es atardecer y tienes que mover a hacer el contraplano, tienes un salto de raco bestial. Lo tendrías si tienes un equipo de 40 personas, y si no, con 4 haces
¡plas! Y mueves a todo el equipo al contraplano y podrías hacerlo. Entonces, sabiendo eso, lo apliqué también a la manera de rodar. Pero bueno. Mucha flexibilidad, pero entiendo que mucho más reparto de tareas y más curro para las personas, ¿no? Las 4 personas estas. Sí, para todos fue mucho trabajo y... Compromiso. Sí, compromiso. Total. Pero hablando un poco también de lo de la luz, he puesto esto aquí porque esto es una escena de la película Mediterránea, en la que estuve de operador a 4. Pero claro, a veces me llaman para hacer de operador por pasar un poco por el background, ¿no? Entonces, hablando un poco de este tema de la luz, he puesto esta secuencia aquí, que la grabé entera yo desde el agua, y es el líder de fotos Kiko de la Rica, que en la peli ganó el Goya a Mejor Fotografía del 2021, y pasó lo mismo. O sea, había un equipo de 100 personas en la orilla, y al final era una escena en la que había que rodar un atardecer, y pasó exactamente lo mismo. Y suerte, o sea, me contaron que era como un equipo, o sea, como un partido de fútbol, la gente en la orilla porque se había conseguido hacer la secuencia. Porque estábamos todos con el culo apretado, y ahora la veis un poquito, os la pongo. Vaya, ya viene. Oscar. Oscar, joder, que no hay nadie. Oscar. 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 Bueno, que pasa en cualquier producción, quiero decir, que ya sea pequeña o grande, al final hay muchas veces que se rueda con luz natural y pasan estas cosas de 5 minutos para rodar esto, con diálogo en el agua. Y si no, el próximo día, ¿no? Muchas producciones sí que lees cosas de que buscan días despejados precisamente porque la misma secuencia se rueda en 3 días, cuando hay mucho diálogo. Y es el mismo momento. Que esté la luz, exactamente. Una pregunta. Yo no tengo ni idea cómo se hace vídeo en agua. Entonces, ¿es una cámara especial? ¿Es una funda? Es una escuba rígida. Es un housing duro de aluminio que tiene diferentes frontales para las ópticas. Y hay varias maneras de hacerlo. Lo puedes hacer con control remoto para el foquista, donde tienes que meter motores. O puedes hacerlo de una manera más freestyle. Normalmente siempre en cine o en proyectos grandes se demanda meter motores. Tiene que haber un control absoluto del foco para el vídeo de foto, que normalmente está en el monitor fuera y el operador está en el aula. Pero hay veces que no se puede. Y en este caso lo que acabáis de ver, por ejemplo, es una buena pregunta, porque si sabéis técnicamente cómo funciona esto, hubo que abrir, se nos iba la luz, el diafragma de la luz hubo que abrirlo a tope. Es algo muy técnico, se abre a tope a 1,9, eran las Ultra Prime, un 24. Y entonces lo que pasa cuando abres un diafragma de una óptica a tope es que tu profundidad de campo es mínima. No ves nada. Es como... Tienes una profundidad de es en la cara de lo que campo se probablemente así. Y tú no tienes un foquista que te esté controlando el foco, por lo tanto, la distancia con el actor, En el caso que no tengas el motor. en el caso de que no tengas el motor, tiene que ser la misma. Entonces tienes que mantener la distancia en un recorrido con el actor de 1 metro, en el recorrido nadando. Y Eduard, por ejemplo, hacía waterpolo de joven. Nada, muy bien. Y fue mucha compenetración porque es un actor que tiene muchísimas tablas rodando. Y sabe, le digo, Eduard, o sea, vamos a 1 metro sin foco. Y él sabe
y nos comunicamos de una manera súper especial, un actor con muchísima expresión. Lo haces con una persona que no sepa trabajar con una cámara y probablemente no te salga. Seguramente no te sale. Mucho riesgo. ¿Y el audio en el audio? Hay un sonidista, cubría por aquí. Ah, vale. Estaba en el fondo, ¿no? La imagen. Estábamos un poquito más atrás, pero él lleva unas pértigas del escorpión. Vale, es que tenía también sistema... No, era una pértiga súper larga y le pegaba el agua por aquí. Y en Mundaka en 2005, las imágenes que tú has dicho que grabaste desde el agua, ¿eso con qué lo hacías? Eso lo hice con una bolsa, era una bolsa, era una marca que se llama Eva Marine, y dentro había una cámara que era una Canon ZX2, no sé, era una cámara, ¿os acordáis? Una blanca de mini DV mítica. Iba dentro de una bolsa y esa cámara tenía audio, por eso se escucha fatal, pero se escucha el ruido de la bolsa y todo. Sí, era una bolsa como así que se movía mucho, no era nada cómodo. Ahora es rígido. Sí. Después sí pueden mostrar una foto, si es posible, de cómo es. ¿De la espuba? Cuando termina. Sí, como... Busco, te puedo buscar. Sí, estas son imágenes ya de mi peli. Este es el actor principal. La protagonista es una relación entre dos amigos de la infancia. Es una película que habla sobre un adulto con autismo que vuelve a su pueblo natal, que es en Guecho, está rodada en Guecho también. Yo creo el 70%, 80% de la película está rodada en Guecho. Y nada, volvemos un poco a lo de antes, este es el tráiler. A continuación, boletín meteorológico, previsión 24 horas para aguas costeras de Vizcaya. Hay un sitio como este en Vallecas. ¿Vallecas? Sí. ¿Como este? Sí. Yo soy radioaficionado y creo que das un parte meteorológico bastante bien, la verdad. ¿Podrías reparar una lancha en 2 días? Vete con nosotros, ven. No puedes estar solo. Toda esa gente nos llamas. Vale. Bueno, y estuvo en poquitas salas. Una distribución muy pequeña porque es un proyecto muy pequeño. Al final, la envergadura del proyecto es pequeña, muy poquitas copias y cuesta. Todo cuesta en el audiovisual, desde la preproducción, la producción y sobre todo la distribución también. Si no tienes dinero para distribuir, pues llega hasta donde pueda llegar. Yo estoy contento con el resultado y el recorrido que ha tenido, y ahora es intentar aprender y mejorar y seguir escribiendo. Estoy ahora, y muchas veces me siguen pidiendo un trabajo de realización, de publi, o he hecho bastante service acuático en Canarias. Me han pedido los últimos años de ir a proyectos a dar el tema de agua. De hecho, he traído este es el reel solo acuático de los proyectos en los que he estado estos últimos 3 años.
metamórficas orientadas en el agua. Con cara mórfica, esto era una Atlas Orion Atlas, un 40 Más milímetros. chiquitos. Un poco al hilo de veo que aquí hay muchas que están sorprendidas, igual yo que estoy dentro del mundo del surf, nos parece obvio o digamos común ver pues, estas imágenes, estamos todo el día viendo audiovisuales de surf, películas de surf, tenemos a Aspuru, a Orca Burdi, a Igor Bellido, todo. Entonces, pero sí que cuando salimos de nuestro tiesto, vemos que este tipo de imágenes están demandadas, ¿no? O sea, se necesita gente que esté especializada en hacer estos planos, estos vídeos. Es que no es fácil. Y que no es fácil. Claro, tienes que tener eso de que sabes estar en el agua, ¿no? Que igual lo mamás desde pequeño, toda esta gente del mundo del surf sabe estar, John, todos saben estar en el agua. La cosa también es importante el servicio que se da, ¿no? El control que se tiene sobre el material. Eso, claro, cuando vas a dar un servicio es otra cosa, porque Claro. no es el control que tenga el operador, sino el control que tiene el director de fotografía. También en esta materia. Claro, en todas. En todas. Necesitan control total. Ya. Total. Es muy difícil que te den ya la confianza que te dan para operar el agua, pero es muy difícil que te la den sin ver. Sin ver. No, sin controlar. Sí, que está muy liado. En un service hay mucho dinero por medio, entonces tiene que tener el control. Es que también cuando estás viendo para consumir, por ejemplo, estoy consumiendo una película de surf, parece que es algo normal, pero si realmente paras para ver la parte técnica, la parte detrás de cómo se hace, de toda la parte pues, del equipo y del material, y te da un respeto porque realmente no es nada simple, es como muy... Yo creo que mucha gente no se para a pensar, oye, esto estará desde un barco, estará desde... Claro. Nadie lo piensa, simplemente lo ve y a no ser que seas alguien que te interesa un poco el mundo, que dices, a ver, voy a ver si hay un making después para ver y enterarme. Pero bueno, no es lo mismo surf que cine o documental, no tiene nada que ver. Surf es acción y en la acción puede valer todo, en el cine no, que es lo que te dice el copy. Que al final lo otro es mucho más controlado y más dedicado. Surf es más active, más acción, sin más. Imaginaros la secuencia esta con Eduard era en Grecia, la que hemos visto antes de agua. Pues imaginaros, se está yendo la luz, ¿qué pasaría si no sacas el plano? Había 90 personas en el agua, en la orilla con monitores, mirando, y tú estás... como no lo saques en 5 minutos, o sea, me devora. ¿Cómo salgo yo del agua delante y no saco el plano? Bueno, porque es dinero al final, si no te sacas este día, en el Pues otro día imagínate, tienes... la del dinero con 90 tíos, bueno, todo el equipo de producción que tiene que cambiar el calendario para el día siguiente rodar los planitos de agua. Que no has sacado, o sea, chaval, no te puedes apurar. Sí, es mucha presión. Ahí cambia la cosa cuando es una cosa que estás haciendo tú a nivel individual o cuando tienes que dar control a un director, a un director o a un equipo. Entonces al hacer la peli también, como yo tenía el control y yo hice llevé muchas gorras dentro del rodaje, lo utilicé como era la única herramienta que tenía para hacer mi peli. Yo no podía tener equipos grandes. Entonces dije, bueno, pues voy a aprovechar esto, que no tengo que dar cuentas a nadie. Me las doy a mí mismo y voy avanzando como puedo. Es mucha presión también, de otra manera, pero todo el rodaje es más ágil, más barato. Iker, después de todo lo que hemos visto y por todos los puestos que has pasado, porque al final me he quedado impresionada. ¿Con qué te quedas? Porque sí, te gusta el guión, te gusta dirigir, te gusta meterte en el agua, te gusta... Porque tú, o sea, he visto, justo he salido un momento, que habéis hecho la peli del radio aficionado a 4 personas. O sea, es que es una pasada. O sea, Luego... te lo digo más que nada porque nosotros trabajamos en producción y claro, dentro de todo lo que hay detrás de una película ya nos lo imaginamos, pero no me imaginaba nunca que 4 personas
se puede sacar ese peliculón. Se puede sacar. Luego también hay que tener en cuenta que hay otras fases que también cuestan dinero. Claro. Entonces, la película, dentro de lo que yo podía hacer, iba a aportar todo lo que pudiese, pero luego la postproducción cuesta una pasta. El sonido, ahí involucraba gente muy buena en la película, el sonido, muy buena, con gente muy profesional y con muchísimo nivel. Eso cuesta un dinero. Entonces dije, ¿dónde va el dinero? Tengo un presupuesto limitado, ¿dónde va? ¿Dónde meto el dinero? Yo sé hacer esto sí, esto no. Esto lo puedo hacer y esto no. Entonces prefiero meter el dinero aquí para que crezca la calidad del proyecto y en lo que yo puedo hacer, voy a llegar con esfuerzo y mucho trabajo, pues no meter dinero. ¿Y esto lo has hecho con gente de aquí, de Euskadi? El sonido lo ha hecho Santi Salvador. Ha sido una maravilla trabajar con él. Sí. Y Coldo Corella también, sí. Conocéis. Coldo también ha aportado cositas. Y luego la música la ha hecho Aitor Echevarría, que es un músico aquí de Guernica. Y ¿qué más? La producción es catalano-vasca, o sea, tengo un socio en Cataluña, somos 3. Y es financiación privada, es un proyecto con presupuesto muy bajo, que no es interesante para un inversor y es muy difícil sacarlo en cuestión de ayudas. Entonces está ahí en ese, lo que hablábamos antes, está en ese baremo que estás en tierra de nadie. Se hizo, no creo que sea la manera de hacer las cosas. ¿Os planteasteis alguna vez solicitar ayudas? La solicité. ¿Ah, sí? No, sí, no con ese nombre. No sé, título no. Cambié el título, era otro título. Cuando la solicité era otro título. Se llamaba Nicolás. Pero yo sé que yo no digo que no me hayan dado o sea, yo sé que no, los requisitos, las puntuaciones, no, o sea, el proyecto estaba como estaba. Hay que tener el proyecto mejor cerrado, no entiendo. No culpo ni a vos, no más. No. Es que me llamó la atención, ¿no? Decía, pues igual es que no os planteasteis, no. Sí, lo intenté, pero bueno, para mí era todo muy nuevo también, ¿no? No tengo un equipo tampoco de gente que pueda dedicarse a la parte administrativa, a mí me cuesta. No eres el único, no es el único. Es lo que veo, ¿no? Porque la parte creativa se ve que has cuidado muchísimo. Pero la burocrática y la administrativa. Y la administrativa burocrática, que también hace falta. Hace mucha falta. Pues se descuida muchas veces y por falta de eso, pues igual podrías haber conseguido una financiación mayor. Ahora yo lo que estoy es en centrarme en escribir los mejores proyectos. Estoy con 3 cosas. Unas están adelantando a otras, unas me dan mejor, me salen más fáciles que otras. ¿Seguimos por la senda de ficción? Ficción. Sí, ficción. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar ir por el camino que hay que ir. Lo voy a intentar. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, pero luego porque vamos un poquito justitas de tiempo. Yo voy a ser por eso, bueno, vamos a ver, no, es que yo tengo como muchas preguntas que han surgido, pero igual lo que hacemos es, escuchamos a Claudia, que viene con un cambio de, o sea, hemos escuchado a Iker, que es como su trayectoria bastante animada, con muchos proyectos, con hasta un largometraje, ¿no? Que no todo el mundo, pocas personas entiendo que pueden decir que han sido directores de un largometraje, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un poco la figura de lo que antes también hemos mencionado en el anterior bloque, que es un poco la evolución de esta industria también a un concepto que no sé si está determinado así, pero aquí lo hemos atribuido así, que es el fast video, ¿no? Como hay fast food, hay fast life, fast fashion. Bueno, pues nosotros le hemos llamado fast video un poco a lo que la sociedad está demandando. Entonces, bueno, tenemos a Claudia Casado, que también es filmmaker, que se aventuró hace unos años a crear su propia empresa, en Rama Films, y nos va a contar un poco esto. Y lo mismo que con Iker, o sea, interrumpimos, hablamos, charlamos. Voy a ser muy breve, la verdad. Vale, bueno, yo soy Claudia, soy de aquí de... Ah, sí. Enchufar la otra presentación, ¿no? Bueno, lo primero agradecer al Festival de Panel.
nada, voy a hablar un poco, es completamente diferente a lo que ha hablado Iker. Yo me voy a centrar un poquito más en el papel del vídeo en las redes sociales y la importancia que está cogiendo últimamente, casi más que la fotografía, porque hoy en día bueno, pues se consume de manera muy rápida y los vídeos es algo que a las marcas les está sirviendo mucho para fidelizar o para mantener esa audiencia. Bueno, pues un poco una presentación. Yo también soy amante del surf, en mi caso soy tablonera, me gusta el surf más tranquilito. Soy licenciada en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing en 2015. He trabajado unos pocos años en algún departamento de marketing, en empresas de material industrial, de comunicación. Y bueno, yo empecé, en principio mi idea era dedicarme a la publicidad. Me gustaba toda la parte creativa. Y bueno, en la carrera, un año, nos plantearon hacer una asignatura de vídeo, que era pues, contar nuestras historias plasmadas en vídeo. Y me gustó un montón, no tenía ni idea de la parte técnica, simplemente tenía ojos, sabía más o menos encuadrar y me gustaba mucho estar con la cámara y enredar con la cámara y dirigir un poco a la gente y tal. Entonces, bueno, después de acabar la universidad estuve trabajando en diferentes empresas y con una mala experiencia en una empresa, pues dije, pues ahora me apetece formarme en tema audiovisual para controlar la cámara, conocer cómo funciona y poder exprimir un poco más todas esas ideas que yo tengo en la cabeza. Entonces, nada, hago un curso de Lambir en este caso y aprendo técnicamente bastantes cosas y luego, pues... ¿Un curso gratis de Lambir? Sí. No, es que estoy haciendo algunos cursos de Lambir aparte, pero no he encontrado nada de audiovisual y Sí, me parece súper interesante. Sí. Este era de vídeo, tele y no me acuerdo qué más era, pero sobre todo yo lo que necesitaba era aprender los datos técnicos que no sabía. Yo sabía darle a grabar, poner en automático, yo me encargaba de lo que quería contar, no de planos más artísticos. Entonces, bueno, después de eso, de esa experiencia mala en una empresa y no queriendo tener jefes, dije, voy a montar mi propia empresa. Ya había Voy a hecho ser mi alguna... propia jefa. Efectivamente, voy a gestionarme el tiempo y dije, bueno, pues de perdidos al río, vamos a probar, a ver qué pasa. Y nada, pues en 2019, después de mucho pensar nombres de así, me quedé con Canela en Rama Films, que viene un poco también de un proyecto que hice en la uni con mis compañeras de piso. Increíble. Me encanta. ¿Verdad? Gracias. Al final, Canela era algo que ya tenía, porque es que la historia es curiosa, porque mis compañeras de piso se llamaban Nerea y Laura, y hicimos un proyecto juntas y queríamos como un poquito de cada nombre, ¿no? Y Canela sonaba bastante feo, entonces nos quedamos con Canela. Y pues cuando quise registrar la marca y así, vi que había una chica en México que se dedicaba a hacer vídeos también, que se llamaba Canela, y dije, pues Canela en Rama. Es algo como algo bueno, algo delicado, algo... Y me quedé con esto y la verdad es que a la gente se le queda el nombre, que al final es lo importante, ¿sabes? Que de hecho hay gente del sector que se acuerda de mí por, tú eres la Canela. Sí. Y nada, bueno, voy a hablar un poquito de, así súper rápido, un marco general de cómo están las redes sociales, os voy a dar algún dato que he investigado. El concepto de fast video, luego mi experiencia en grabaciones de campaña. Me voy a centrar sobre todo en campañas de publicidad para redes sociales, o sea, todo y el formato vertical, que puede gustar, no gustar, pero la verdad es que es lo que hay y es a lo que hay que adaptar. Bueno, eso lo hablaba también con Isi, otro clásico del mundo del surf, que estaba hace unos meses diciendo, es que no lo puedo entender, cómo de toda la vida nos han enseñado que es todo horizontal y ahora queremos hacer encuadres de 10 personas en vertical. No, es imposible. Es un Cristo, ¿verdad? Pero bueno, al final todo lo que se consume hoy en día para redes es vertical, entonces tiene que ser vertical. A la gente ya le cuesta hacer así. La tecnología manda, ¿no? El dispositivo. Bueno, el mundo es horizontal, es una pena. Pero es que otro mundo es vertical. Y al final es lo que venden, lo que hay que adaptarse. Pero también va cambiando mucho. Entonces no sé, yo por ejemplo ahora veo que hay algunas personas que hacen algunas publicidades que no están perfectas, pero que de, no sé, 2-3 minuticos con vídeo tumbadito en Sí, Instagram. depende un poco. O sea, yo al final voy a hablar un poco de lo que a mí me han estado pidiendo las marcas. Esto tampoco tengo un bagaje de tantos años como tiene él como para hablar de
de mucho, pero sí que he notado, bueno, voy a hablar primero de esto, que es que si no me lío. Esto es sin más algún dato de, pues, para ver la importancia que tienen las redes sociales para las marcas hoy en día. El 85% perdón, 85% de la población utiliza redes sociales. Los usuarios entre 25 y 34 son los más activos en redes. A mí este dato me ha sorprendido, yo diría que son más jóvenes, pero bueno, está sacado de una fuente fiable, pues así será. Y luego el 48% de los usuarios de redes sociales siguen alguna marca. A las marcas ya o estás en redes o no existes, estás en internet o no existes, ahora ya es redes. Y luego, centrándonos en el tema de las marcas, en el contenido, el 37% de los usuarios opina que las marcas deberían publicar una o más veces al día. Al final las marcas están ahora atadas a tener constantemente contenido para subir, para que la gente no se olvide de ellos. Entonces, bueno, aquí es un poco los sectores más seguidos en redes sociales: entretenimiento, cultura y medios, viajes y turismo, tecnología y comunicación, pues, tenerlo así en gráfica. Vale, luego pasamos al concepto de fast video. El concepto de fast video aparece por una demanda del consumo actual de consumir rápido, mucho contenido de usar y tirar, de hoy estás, mañana desapareces, entonces de tener que seguir creando contenido constantemente. Yo conocí el concepto de fast video, trabajé como generando contenido fast video en el festival Series Land, no sé si conocéis, es un festival de series web que se hace aquí en Bilbao, y yo tenía que grabar con el móvil y editar en 20 minutos y que estuviera subido en redes sociales. Entonces, pues yo no lo había hecho nunca, dije, a ver cómo sale esto. Evidentemente son eventos que los planos son muy sencillitos, pones una música, yo creo que la música tiene mucha importancia en los vídeos, pero en este caso es simplemente para toda la gente que no ha podido asistir, siendo un festival internacional, pues que puedan ver lo que ha pasado. Y claro, la gente se sorprendía muchísimo porque decía, jo, pues esto ha pasado acaba de terminar hace 20 minutos y ya está subido en redes. Al final luego, los siguientes años, sí que es verdad que en vez de utilizar el móvil, preferí utilizar la cámara porque es más calidad, me llevaba la cámara y el portátil. En vez de hacerlo en el mismo día, pues a la mañana siguiente editaba el vídeo rápidamente y para las 9 de la mañana estaba ya subido en redes. Es ese concepto de ha pasado hace nada y tiene que estar subido en redes porque esta tarde va a pasar otra cosa. Entonces, bueno, también creo que cada vez se está dando más importancia a generar contenidos de calidad, técnicamente hablando. Muchas marcas están apostando ahora por contenido que parece que se ha hecho con el móvil, pero que por detrás tiene bastante trabajo. Tiene equipos buenos, insisto, no son para nada los equipos que se utilizan en cine, estamos hablando de equipos más básicos, pero con una calidad muy alta. No, se hacen películas con móviles también, ¿eh? Es verdad. Al final el dispositivo... O con lentes tan... No creo que sea lo más caro en el presupuesto de una película, ni mucho menos. No te lo voy a discutir. ¿Qué estás diciendo? No creo. No, es una reflexión, que no... Sí, sí. No, Eso no tiene nada que ver. Sí que es verdad que yo creo que hoy en día las marcas, y antes también hemos comentado, ¿no? que los presupuestos que se destinan ahora mismo a Publi y a trabajos audiovisuales pues son menos, ¿no? Hubo un boom, ahora sobre todo en Publi ha bajado, y lo que dice Claudia, ¿no? Que se pide mucho algo que sea casero, pero que esté bien hecho. Y que sea barato también. Sobre todo que sea barato. Es como un... Sí, hablamos de que se han disparado de repente en Publi. Hay presupuestos son muy grandes, que hacen Publi muy grandes, o los presupuestos medios de marketing ahora lo destinan a creadores de contenido y a gente que son influencers, porque les dan un canal, aparte, les dan el canal de distribución de sus audiovisuales. No tienen de repente que tener un plan de medios, no, el plan de medios es el mismo creador de contenido, muchas veces. Dicen, prefiero destinar no sé cuántos creadores de contenido aquí el presupuesto, no destinar presupuesto para producciones medias que no van a tener una visibilidad. Entonces, o hago una mega publi o creadores de contenido. Y tengo la sensación de que está pasando eso. Sí, totalmente. También es verdad que son presupuestos, o sea, yo trabajo con marcas bastante pequeñitas o que acaban de empezar o que son marcas a nivel local, que, bueno, algunas sí que ha sido internacional, pero
no se pueden permitir pagar a un influencer porque cobran una barbaridad de dinero y muchos tampoco te pueden, depende de en qué sector te muevas, no te van a asegurar nada. O sea, te pueden enseñar números, pero claro, si este producto no es igual que este, dices, te la juegas. Y solo marcas bastante potentes pueden acceder a ese tipo de publicidad. Sí. Entonces, bueno, luego la famosa grabación en vertical, está a la orden del día, se están haciendo series en vertical, películas en vertical, todo lo que se consume en redes sociales, me lo voy a inventar, pero el 95% es en vertical. Vamos a acabar con la tele en vertical. Yo estoy esperando a que saquen alguna cámara para... Hay drones, de hecho hay drones ya que están, o sea que la cámara se gira para grabar en formato vertical. No he dicho cine porque desgraciadamente las salas de cine pues, cada vez hay cosas que no tienen que cambiar. Ha habido una pequeña recuperación últimamente. Sí, claro. Sí. Es que 2 años sin poder ir. Hay muchas cosas nuevas que no. Bueno, y eso, que creo que el formato vertical de momento parece que está aquí para quedarse, hay que adaptarse. En mi caso, por ejemplo, al principio cuando me pedían material para redes, decía, vale, pues lo grabo en horizontal y luego lo adapto. Pues un Cristo, porque también me pedían mucho para la página web, luego para algo para redes, querían post, querían stories, querían cosas con diferentes formatos y al final pues el encuadre no tiene nada que ver uno con otro, entonces más o menos intentas grabar más planos más abiertos para poder centrarte luego, pero claro, la calidad pues no es la misma, porque tampoco igual no grabo en 4K, entonces ya si te pones a reducir ya pierdes calidad, entonces ya las últimas campañas las he hecho todas en vertical, porque si va a redes, vertical y listo. Y si quieres otra cosa, pues se graba otra cosa en horizontal, adaptado, porque es que al final jugar un poco con las dos y adaptar no tiene para mi gusto no tiene la misma calidad. Pero, espera, perdona, ruedas con la cámara, sí, vale. De hecho, cámara en mano, porque el estabilizador que tengo no puedo ponerlo en vertical todavía, entonces es todo cámara en mano, sí que es verdad que luego en post pues, se estabiliza un poquito. Procuro no respirar en esos momentos para que no se mueva mucho, pero sí, grabo todo. O sea, lo que vais a ver ahora está, creo que todo grabado en vertical. Y luego, bueno, la necesidad de que sean vídeos rápidos y dinámicos, ahí estamos expuestos a muchísimo contenido. Entonces, lo que antes valían los 10 primeros segundos, ahora en 2 segundos, como no hayas cogido la atención del usuario, se acabó. Hay 1000 vídeos detrás para que empiecen para que cambien. Entonces, bueno, luego grabación de campaña. Depende, sí que es verdad que he grabado con algunas marcas que me han dado mucha manga ancha a la hora de poder crear lo que a mí me ha dado la gana, o sea, me decían esto es lo que queremos, tú eres la que sabe, tira para adelante. Y eso es lo que a mí me gusta, realmente yo me metí también al tema audiovisual porque a mí me gustaba toda esa parte creativa. Además, en la mayoría de las campañas no está planificado todo como puede ser en el cine de hoy vamos a hacer esto, luego vamos a hacer esto, esta escena. Entonces vemos la localización, si la hemos visto antes, que a veces no, y en el momento decir, vale, pues llego una horita antes, echo un ojo lo que hay, y de ahí ya pensar todo, y es todo un poco sobre la marcha, que a mí es lo que me gusta, la verdad. Entonces, bueno, luego también, pues con el cliente hablar si va orientado a Reels, si va orientado a un post o a Stories, dependiendo de lo que necesite. La parte de la música, que ahora voy a hablar con uno de los vídeos, que me costó lo mío, encontrar la canción adecuada. Y bueno, luego lo que hablábamos de la gestión del tiempo en los rodajes, que tienes ahí a 90 personas y tú esperando y diciendo, vale, si me va la luz, a ver qué hago. A mí me ha pasado también cosas parecidas, al final son grabaciones mucho más pequeñas, que sí que es verdad que hubo una campaña que nos fuimos a la Costa Brava a grabar, bikinis, en abril. Fuimos a la Costa Brava precisamente intentando huir del mal tiempo aquí. Resultó que aquí hizo fin de semana de 20 grados y ahí no. Y claro, teníamos 2 días teníamos un día que íbamos a grabar con dos modelos y una fotógrafa. Teníamos todo planeado porque a la mañana íbamos a ir a una cala, luego íbamos a ir a una casa a grabar. Bueno,
¿qué pasó? Que quedamos con las modelos por la mañana en la playa. Vaya, está lloviendo. A ver qué hacemos para grabar una campaña de verano. Las pobres nos van a congelar. Y nada, pues tuvimos rápidamente que darle la vuelta a todo, volvimos a la casa, reorganizamos todo el día de rodaje. Al final hay que saber adaptarse muy bien y ser muy resolutivas para este tipo de cosas, porque claro, no podíamos estar más tiempo allí, el presupuesto era muy limitado, entonces hay que... También yo admito que es algo que me gusta. A mí eso de a ver qué hacemos ahora, vamos a buscarnos la vida, la vidilla, sí, me gusta, me lo paso bien. Luego al día siguiente estoy como muy cansada de tanto pensar, pero la verdad es que es muy divertido. Y luego lo de, a la hora de entregar el material, ¿cuánto tiempo le servirá a la marca? Depende. A ver, esto también es algo que hay veces que grabas campañas que son, esto es contenido para este mes, esto es contenido para un año, esto es contenido... Claro, luego lo que ellos lo quieran alargar, evidentemente luego hay contratos de por medio en los que, claro, no te voy a grabar un contenido y lo vas a usar toda la vida con el presupuesto que teníamos. Entonces, bueno, luego sobre todo eso, que cambian un poco el estilo de la marca, lo que sea, ya renovar material. Sí que es verdad que yo creo que ahora las marcas están apostando más por tener más contenido mensual profesional, no grabado con el móvil, que luego dependiendo de cada uno de las posibilidades que tenga el presupuesto. Pero cada vez creo que están apostando más por material profesional. Se están dando cuenta que hay que diferenciarse de alguna manera en las redes. Bueno, estos son algunos clientes. Bolet es la marca de bikinis que fuimos a la Costa Brava. Seriesland es el festival, un poquito de todo, eso es de ropa. Estos dos son inmobiliaria, New Premium y Macao. Y bueno, un poquito, hay más, pero estos son los que se me han ocurrido realmente. Y nada, esta es una campaña que hicimos de Bolet, de la marca de bikinis, que sacó una línea de ropa que quería cambiar totalmente del estilo de comunicación que llevaba de la marca, como muy suave, muy naif, a algo industrial, como un poco más cañero, más... sí, más cañero. Minimalism is understood as that which is reduced to the essential. But why be basic when we can be sophisticated? Why gray if it can be pink? Go ahead, have fun. Fashion is a form of expression. So tell the world what you want, express how you feel, but never stop being who you are. Here, everything is allowed, and that is really the beauty of fashion. The freedom to be who you want to be, to break the barriers of the pre-established. Robert Venturi once said, less is more, or is less a bore. But we just like to say, Bolet. En esta campaña tenía los planos grabados y el problema de siempre, ¿qué música uso? Porque me parece que la música es como el 80% de cualquier vídeo de este estilo. Y música, audio, en este caso música. También el audio queda muy bien ahí. Le metí un toque de radio antigua. Y igual estuve 8 horas buscando música. Y luego el cliente, ¿no? Donde más tendrás riff y rafe con la música con el cliente. No, me dejaba Sí, mucha... Sí, me dijo, tú adelante. De hecho era yo la que no estaba contenta con la música, ¿sabes? Y dije, la voy a encontrar. Y como ya tenía las imágenes en la cabeza, según la escuché, dije, pues esta. Era cliente directo, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos experiencias con cliente directo a veces con algunas agencias muy grandes, o con agencias pequeñas mejor. Con algunas agencias muy grandes hay demasiada gente, al final todos somos distintos, cada uno tiene una opinión, claro. Y cada uno... Entonces es difícil gestionar el proyecto. No, en estos casos sí que ya, insisto, son marcas más pequeñitas que confían mucho en mi trabajo y me dicen, a ver, sí que es verdad que luego igual pues yo tengo una idea que quiero arriesgar un poco más y me dicen, no te pases. Pero por lo general, sí, total, o sea, es directamente con la que lleva la empresa.
Y esa música, o sea, la coges muy, la pagas, o sea, normalmente. Esta no, esta la saqué, no había presupuesto. O sea, yo generalmente para mis proyectos tengo una biblioteca de música que yo pago y de ahí saco música. Pero esto, cuando grabé esto todavía no tenía, entonces era buscar música libre de derechos, que ya te puedes imaginar por qué tardé 8 horas. Sí. Porque había cada cosa que digo, pues esto no lo voy a hacer. Entonces... Pocas me parecen. Pocas, eso iba a decir. La acabé, creo que no escuché música 3 veces. Y bueno, siguiendo esto, esta es una marca turca que nos fuimos a grabar a Cap Ferret, ahí a Francia. Lo mismo, ropa de verano, en invierno. Una anécdota que tengo de esta campaña es que el primer día cuando llegamos teníamos bastante prisa, había que grabar por lo menos 5 prendas y fuimos a la duna, al Dun du Pilar. Había una sensación térmica de 5 grados, un viento increíble. La modelo la verdad es que se portó espectacular porque en el vídeo no parece que haga frío. Pero claro, teníamos literal que minuto y medio para entre la fotógrafa y yo sacar todo el contenido. O sea, ella sacarlo, yo grabar mientras ella le dirigía, luego yo dirigirle a ella y que encima pareciera que no estaba pasando ni gota de frío y al final pues tuvimos que hacerlo todo en 3 minutos, 4 minutos, teniendo un montón de mantas para taparle. O sea, la realidad al final de todas estas campañas es que no es todo tan luego queda muy bonito y como muy veraniego, pero esto era todo para Reels. Y luego esto es un ejemplo bueno, de una producción un poco más con más gente involucrada. Esto era en estudio, con técnico de luz, maquilladora, product, un poco todo, porque en las anteriores, bueno, en la de Maxu también había más gente de por medio, pero la de Bolet, por ejemplo, la dueña de la marca y yo, y otra chica también estaba, y luego gestionar absolutamente todo. Y bueno, pues esto es un audio, pero es un poco otro look diferente. Esto eran headshots para una campaña de Navidad. Y ya estaría. Muchas gracias. No sé si por ejemplo, en estas campañas pues posteaba un reel que dura 24 horas y ya, o sea, se fue tu trabajo de no sé cuántas horas. ¿Cómo gestionas esto? Eso son las marcas las que deciden al final. Claro, pero no sé, es como un ejemplo. Esta marca Maxu Violet, pues, o sea, tiene que postear todos los días, por ejemplo, una cosa diferente y pues tú quedaste horas haciendo un trabajo para medio minuto, ni medio minuto, 15 Claro, pero segundos y que se va a durar nada, o sea que ya. Al final a mí la marca me contrata para hacer un contenido, o sea, ya sabemos que voy a entregarles 5 reels con estos looks y luego, yo qué sé, yo igual les puedo pasar algún plano más, depende qué tal la relación con la marca en sí. Sí. Pero ya está medido todo lo que, o sea, ya está hablado todo lo que se ha presupuestado, todo lo que se va a entregar a la marca. O sea, ellos me piden, necesito 5 reels, luego 2 vídeos un poco más largos para un poco como resumen, o quiero un resumen de la campaña, un making, algo. A eso está todo ya hablado antes de grabar. Luego lo que quieran hacer con el material,
es Y por decisión de la empresa. ejemplo, hay marcas que haces, por ejemplo, por semana trabajo. O... Ahora esa es mi idea, intentar sacar clientes que igual no semanalmente, siempre, ¿no? pero mensualmente grabar contenido. Pues en ello estoy. Al final, el tema de redes, contenido en redes es una de las partes que yo hago como videógrafa, o también hago otras cosas, pero sí que me gusta mucho y sobre todo cuando me deja libertad un poco para... O sea, lo bueno de trabajar con marcas más pequeñitas y más locales es que te dejan plena libertad generalmente para crear lo que... O sea, confían en ti. Sí. Entonces eso es lo que me gusta mucho. Y, perdón, dos preguntas. ¿Siempre vas tú solo? O sea, tú, aunque tengas cadena en Rama Films, eres tú la única que la edita todo. Vale. Y la segunda es, ¿cómo empezaste, o sea, cómo conseguiste que las marcas te llamasen? O sea, rollo, como en redes sociales te metes en sus DMs y le dices, hola, ¿qué tal? Yo Que va, tuve suerte, yo conocí a una que era una amiga mía que es fotógrafa, grabé un vídeo con ella y luego empezamos a trabajar juntas y al final ella lleva varios años y es muy buena fotógrafa y empecé a trabajar y a conocer gente gracias a ella. Y luego de ahí pues conoces a más gente, también de una productora en la que hice prácticas, pues conocí a luego, gente que ha sido mis clientes y en cada trabajo, en cada momento, siempre que se puede, sacar la tarjeta y después, a raíz de eso, ¿te han contactado vía redes sociales? ¿O eso todavía...? No, es más el boca a boca, que otra cosa. O sea, pues tengo una amiga que hace vídeos y tal, y gente pues, que tiene empresas y es más eso, me tengo que poner, la verdad, con la labor comercial para tener más habitualmente este tipo de curros y sobre todo poder dedicarme a lo que a mí más me gusta, ¿sabes? Entonces, la verdad es que se puede decir que he tenido buenos contactos, entonces me ha venido, por suerte, todo bastante rodado, pero sí que es verdad que ahora tengo que ponerme pronto con más. Hola, soy Claudia. Es un vídeo. No, pero me alegro de que haya sido el boca a boca y no tanto las redes sociales, o sea, que hay esperanza todavía. Y al final, no, sí, al final a mí no me cuesta mucho hablar con la gente, entonces rápidamente saco el tema. Muchas y luego se sale. Muchas veces pasa que hay miles de maravillosos profesionales del mundo de audiovisual que hacen trabajos espléndidos para marcas, para otras personas, proyectos personales de otras personas, y cómo cuesta luego promocionarse a uno mismo, ¿no? Muy bien. Cosa difícil. Pues bueno, boca a boca. ¿Y desde siempre sabías editar los videos y hacer todo? O sea, ¿aprendiste todo sobre la marcha? Sí, un poco. O sea, me puse a enredar en YouTube a ver cómo se hacían cosas y coger lo básico del programa y luego pues detalles que quería aprender, pues YouTube, tutorial y a enredar y a grabar. Y a mí sobre todo lo que me gusta, en un futuro me encantaría dedicarme solo a grabar y que lo editara otra persona, porque a mí lo que me gusta realmente es grabar, pero luego también cuando empiezas a hacer cositas y me pico con la edición y digo, va, pues esto lo cambio, va, pues esto tal, sobre todo cuando encuentro la música, ahí es cuando digo, vale, ya está, es como que lo tengo ya en la cabeza y sale solo, pero pues sí, a mí me gusta mi jalito de grabar, ¿verdad? Las rodascas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y volviendo un poco a lo que hemos hablado antes de, bueno, lo habéis comentado, no hemos visto en el caso de Iker, pues la trayectoria desde pequeño enlazado con el surf y luego la evolución a animación, de repente luego a ficción, a largometraje, todo películas en grandes pantallas, ¿no? Como hoy vamos a tener también la oportunidad de ver surfing en gran pantalla, que siempre es una motivación absoluta para los amantes de las olas. Pero también hemos visto la cara opuesta de redes sociales, todo en vertical. Y claro, hemos pasado pues, a ver películas en pantalla grande asiduamente, ahora ha subido un poco el cine, a todo tipo de plataformas online que nos permiten ver contenido, a ver películas en el móvil. ¿A dónde vamos, no? O sea, la generación de ahora de espectadores necesita 200.000 estímulos y además interactuar, muchas veces ver películas y a la vez estar chateando o viendo o leyéndome la sinopsis de la película que voy a ver. O sea, ¿a qué evolucionamos? Yo creo que todo va
tirando al consumo rápido y súper rápido y sobre todo al volumen. Muchísimo consumo, o sea, muchísimo producto que consumir y consumo rápido, lo que hablábamos antes que has comentado de lo de poder poner la serie a 1,5, que a mí me has dejado flipada, yo no sabía que se podía. Bueno, antes hemos comentado que ahora los audios de WhatsApp ahora se pueden escuchar a 1,5 e incluso a 2, que hay plataformas online ya que permiten poner los vídeos así, y a ver si el futuro es ver todo a velocidad rápida para consumir más, ¿no? Me da muchísima pena, no creo que, o sea, creo que va todo así. Tengo una sobrina de 15 años que le pregunto muchísimo. O sea, estoy siempre preguntando a ver qué es lo que le gusta, cuáles son las tendencias, cómo ve las cosas, la observo mucho, la veo como consumo audiovisual vorazmente en el móvil, en el iPad, en la tele, en todos lados. Y es una pena, porque creo que hay otros formatos que la gente joven debería descubrir, porque hay que descubrirlos, y hay lo que hablábamos antes de la interacción. O sea, tú en el cine, en una narrativa bien contada, tú, o sea, no necesitas interactuar físicamente, en una interactuación intelectual, en una película. Creo que es súper interesante. Deberían, no voy a ver esta película porque es un rollo. Haz la prueba y atiende. Y estate en una sala, sentado, en un cine, que es una experiencia completamente distinta, y vive esa experiencia y métete en esa realidad durante un tiempo, abstraete de todo lo demás, de todas las segundas pantallas que tengas, entra en esa realidad y disfruta de la interactuación que el realizador está haciendo contigo, porque al final el trabajo de un realizador es solo conocer, manipular al espectador. Al final es una gestión de cierta información que le estás dando al espectador. Entonces, a ciertos niveles es una gozada ver una película en la que un director ha gestionado la información que te está dando como espectador de una manera que te hace interactuar intelectualmente. Entonces, por un lado está el consumo rápido de todo como va la vida hoy en día. Por otro lado, creo que también hay que mantener la parte del cine y la parte audiovisual que tradicionalmente desde hace muchísimos años se ha hecho de otra manera y es una experiencia enriquecedora para cualquier espectador. Y la gente joven creo que debería redescubrirla y deberíamos animarles a que vuelvan al cine, vuelvan a ver. Eso sería lo ideal, mantener como las dos. Exacto, que se entienda de que existen las dos cosas, ¿no? Que son experiencias distintas. Sí, ahora que estamos intentando experimentar todo el rato, pues entender que una cosa es la industria y la inmediatez en la que vivimos sumergidos, pero que tenemos la vía de escape, que puede ser ir al cine, que es... Muchas veces decimos, es caro, pero realmente no es tan caro, ¿no? Igual comparado con años atrás sí, pero te gastas lo mismo yéndote a tomar 2 birras o 2 Coca-Colas con una amiga. Y bueno, hay más maneras de consumir con las plataformas también, ¿no? Pero sí que la experiencia es distinta, eso no hay duda. La experiencia del cine, de compartir una película con gente es distinta a hacerla en tu casa solo. Pero sí que los productos que se producen de otra manera pues, son distintos, el consumo es distinto. Y me da pena que la gente joven, pues eso, que simplemente deseche por cultura actual y hay que decir que soy no, mira esto, empieza el cine. Y en este paradigma también, ¿cómo de importantes creéis que son los festivales, como puede ser el que nos concierne hoy, para promocionar este mundo audiovisual? Es una herramienta, sobre todo yo creo para creadores que no tienen igual tanto bagaje, que tienen un producto que quieren mostrarlo a nivel un poquito más allá de sus colegas o su familia. Es una súper buena plataforma para poder darse a conocer y conocer gente del sector y al final pues tener otra manera de enseñar tu trabajo, de participar en... Yo creo que los festivales son súper. Es una ventana para cualquier realizador, ya sea un festival de cine de surf, un festival de documental o un festival de cine más dramático, o lo que sea. O sea, te abren
tu trabajo a prensa también, que es muy importante. Por ejemplo, sí, en mi caso, por ejemplo, o sea, la película ha sido abierta a la prensa gracias al Festival de Estonia, gracias al Festival de San Sebastián, gracias al de París, al de Italia, de Bérgamo. Se abre a prensa, de otra manera no se abriría. Tu trabajo se abre a la prensa y pueden hablar de ello, para bien y para mal, pero se abre. Es importante siempre que se hable de los trabajos, ¿no? Eso dices. Es mejor siempre que hablen bien, evidentemente, pero sí, te tienen que conocer, está claro. Por mucho que tengas un buen producto, si no te conocen, no. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, creo que estamos ya fuera de manga. Así que yo tengo muchas más, pero como tenemos la oportunidad de tener ahora creo que un cóctel aquí, pues los que estamos aquí presentes podemos seguir charlando un rato. En streaming os decimos agur, mi esker, bueno, hemen egotearren, goiz itzela pasatu du guztiok batera, eta bueno, barriro ere gogoratuko dizuet, gaur arrastian, arratsaldeko 7:00 Laboral Kutxa Surfing Festivaleko, Bilbao Surfing Festivaleko inaugurazio handia daukagula, musike berrin, beraz, bueno, espero zaituzte gudan, eta mi esker.